Dice el texto, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que este mes es entre noviembre y diciembre de nuestra era, de nuestra época, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, creo que no es un pasaje desconocido, y especialmente los que estáis leyendo ahora el Antiguo Testamento, o estáis terminando, pues ya vais a terminar de hacer este certificado, pues habréis pasado por el libro de Nehemías, no solamente por este capítulo, sino por todo el libro. Y todos sabemos que los libros históricos del Antiguo Testamento, como toda la Escritura, son relatos de acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia, y esto que está relatando Nehemías pues ocurrió a creyentes en otra dispensación, pero que naturalmente esto se puede y se repite, y de hecho se repite en muchos momentos de la vida de la Iglesia. Presentan estos libros históricos problemas y necesidades muy semejantes a las que nos afectan también a nosotros hoy. Todo lo que les ocurrió a ellos en aquel tiempo
debe ser examinado por los creyentes de los tiempos actuales, de nuestros días, ya que se han escrito para nuestra enseñanza, a fin de que no caigamos en lo que ellos cayeron. Y recordáis aquellas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Toda la Escritura debe ser aplicada a los momentos presentes, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todas sus enseñanzas, pues, tiene que ser aplicada a los momentos presentes, porque ella ha sido inspirada por Dios. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y recordáis aquellas palabras que también dijo el apóstol a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice aquel texto, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. El fondo histórico del acontecimiento que nosotros hemos leído nos está relatando el tiempo que Israel tuvo que vivir tras 70 años de cautiverio en Babilonia. Y después de aquel tiempo de cautiverio, pues volvió a Jerusalén. En principio parte con Esdras, pero después también tuvo que volver con Nehemías. Volvieron con un propósito, el propósito de edificar el templo. Pero cuando el pueblo se asentó ya en Jerusalén, en la ciudad deseada, se olvidaron de la responsabilidad para lo que habían vuelto y se olvidaron de la responsabilidad que ellos tenían con Dios y se dedicaron a edificar sus casas, y la obra de Dios la dejaron, la tenían abandonada, de tal manera que Dios tuvo que amonestar al pueblo por medio del profeta Ageo. Fue el profeta que profetizó en aquellos días. Y Ageo, en el capítulo 1, relatando un poco este acontecimiento, dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Volvamos al trabajo, volvamos a reedificar aquello que estaba caído. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y siempre la palabra de Dios pues intenta situarnos en las circunstancias, y tengamos la edad que tengamos,
siempre nos invita a meditar, a pensar qué está siendo de nuestra vida y cómo lo estamos haciendo como pueblo de Dios, como iglesia, o individualmente cada uno, cómo lo estamos haciendo con nuestra vida. No podemos extendernos mucho, entonces voy a ir un poco rápido. El pueblo, es verdad, que estaba viviendo en condiciones muy deplorables, moral y espiritualmente. Están viviendo una situación que no es deseable, no fue deseable en aquel momento, pero tampoco es deseable para la Iglesia en este tiempo. La información que le da Anani a Nehemías es pues una información descorazonadora. Todos los intentos para reconstruir los muros han sido frustrados. El informe que recibe no puede ser más desalentador. Y es que la ciudad está desolada, están indefensos, están sin muralla, están sin puertas, las puertas quemadas, destruidas, la ciudad, podríamos decir, hundida. Un pueblo que vuelve, pero un pueblo sin poder, preocupados por sus casas, preocupados por sus bienes, por sus labores, por sus campos, por su vida personal, pero olvidados nuevamente de su responsabilidad con su Dios. Cuando Nehemías siente esto, los versículos que hemos leído, especialmente del 1 al 4, pues siente la necesidad urgente de reconstruir, siente el peso del compromiso de que Jerusalén no está en las condiciones que debía estar y la gente que ha vuelto se está olvidando de su responsabilidad de reconstruir. Siente la necesidad urgente de volver a reconstruir. Siente personalmente el problema, no suyo personal, sino el problema del pueblo y el problema de sus hermanos. El versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué ocurre? Pues que esto les remueve su corazón, sus sentimientos y su preocupación. Y los versículos siguientes nos están hablando de cómo él está actuando. Se sienta, le importa el problema, le preocupa la situación, no pasa de lo que allí ocurre, porque él todavía sigue en Susa, sigue en Babilonia, y puede decir, bueno, pues que se apañen como puedan. Yo aquí, mi trabajo, pues es de copero del rey, puedo seguir haciendo mi labor, puedo seguir haciendo mi actividad laboral, pero que se apañen y hagan lo que quieran. Pero no pasa de lo que ocurre. Le importa el problema. Se sienta, llora, su corazón se apena porque le duele lo que ocurre con el pueblo de Dios. Hace duelo, dice el texto. Quiso apartarse de toda actividad que le pudiera distraer del problema y quiere centrar toda su atención en la situación que está viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquel momento.
ayuna y aparta tiempo para la oración. Dice el texto, ayuné y oré. Y su oración es intercesora en la presencia de Dios. Y es una oración que hace en el versículo 4, dice, cuando oí estas palabras, me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pero este sentimiento no lo abandona, este sentimiento no lo deja Nehemías. Ya en el versículo 6 también hemos leído, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ora día y noche. Y Nehemías está enfrentando el problema no como si fuera un problema de los demás, como si fuera un problema del pueblo. Lo está enfrentando con oración y él en esa oración se está identificando con el pecado del pueblo. Se está identificando con los errores que el pueblo había cometido, con los errores de sus hermanos, los pecados que hemos cometido contra ti. Él estaba fuera, pero se está identificando con el pueblo, se está identificando en ese momento con la familia espiritual que él tenía. Yo también he participado de ese error. Yo también he cometido pecado contra ti. Y por eso el pueblo está como está. Y por eso estamos como estamos. La situación actual de la Iglesia, cuando hoy vamos y preguntamos por la obra de Dios en el mundo, en nuestra patria, en otras ciudades, pues solamente escuchamos deterioro y acusaciones. Y es terrible pensar que haya esta situación entre el pueblo de Dios. Un gran deterioro, pero además, en vez de luchar por la unidad, por hacer fuerza para que esta situación pueda desaparecer, a veces lo que se escucha son acusaciones contra otros. Acusaciones que separan, que dividen y sobre todo que empobrecen la obra de Dios. Y esto ocurre pues muy cerca de nosotros. Y si somos sinceros con nosotros mismos, podemos ver que todos estos problemas no están muy lejos, sino que son problemas cercanos, que a veces hay mucho protagonismo personal, mucho protagonismo de hombre, pero que la obra de Dios realmente, la expansión del Evangelio, el progreso y avance de la obra está relegado a un segundo plano. No se le está dando importancia a la expansión del Evangelio. Son más importantes obras personales, obras que podamos hacer nosotros, que la obra de evangelización.
Así que la obra de Dios se ve relegada a un segundo plano. Antes somos nosotros, antes son nuestras ideas, lo que pensamos, nuestros propios intereses, nuestros propios proyectos, nuestras casas, nuestra familia. Así que si somos sinceros, podemos ver grietas en el templo. Podemos ver grietas también en la vida de la Iglesia en estos momentos. Y cuando hay grietas en los edificios, cuando hay muros caídos, cuando hay puertas derribadas, cuando hay enemistad y cuando hay ruptura entre los propios hermanos, entre la propia familia espiritual, el enemigo tiene fácil acceso, tiene muy fácil el poder entrar y el poder seguir destruyendo y deshaciendo la obra de Dios. Tiene fácil acceso. Y es triste ver que se fomenta la desunión, en vez de fomentar la unidad del pueblo de Dios, fomentar la vida de los creyentes unos con otros, de fomentar pues lo que es la comunión y el amor entre el pueblo de Dios, se fomenta lo contrario, la desunión. Ahora, nosotros, desde aquí, desde nuestra pequeña plataforma, pues no podemos conformarnos con saber que los tiempos son malos y solo lamentarnos, que a veces nos duele y nos lamentamos de ver a veces la vida de la Iglesia empobrecida. Pero no podemos, como digo, conformarnos con lamentarnos, sino tenemos que disponernos, también como hizo Nehemías, sobre todo a llevarlo a la presencia de Dios. Llevarlo en oración, con amor, con comprensión, con cariño. Llevarlo a la presencia de Dios. Buscar el tiempo necesario para dedicar a la oración individual, pero también colectiva. Y sentimos, ¿verdad?, que nuestras reuniones, las reuniones de oración, no sean más numerosas. Y tendríamos que hacerlo eliminando otras actividades que a veces nos lo impiden, el congregarnos, que nos impiden tener un rato de oración con nuestro Dios. Y tenemos que buscar y también sentir la fuerza en cada uno de nosotros de que no nos importe llorar por la obra de Dios, que no nos importe pues sentir dolor y sentir tristeza a veces por ver la vida de la Iglesia en estos momentos. No nos importe llorar, porque cuando una persona llora por la obra de Dios, hay seguridad de que esta persona o esta Iglesia, este grupo de hermanos, será bendecida. ¿Recordáis aquellas palabras del Señor Jesucristo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mientras otros se lamentan, como llegan con esa información a Nehemías, cuando le están diciendo y dando las novedades a Nani, pues mientras otros se lamentan, el pensamiento de Nehemías es actuar, es trabajar, es servir, es estar
el querer volver y trabajar para el Señor. Bueno, todos sabéis que Nehemías es un nombre precioso, se compone de dos voces, Nehem y Yah, y significa consolación de Jehová. Y en este momento iba a servir este Nehemías, consolación para el pueblo de Israel. Y bien nos gustaría a todos nosotros ser consoladores dentro de la Iglesia del Señor. Consoladores con nuestros hermanos. Llorar por ellos, llorar por la obra, llorar, sufrir los acontecimientos que sabemos que nos duelen. Nehemías trabajaba como copero del rey. El capítulo 2, el versículo 1, dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías, lejos de refugiarse en esa actividad que realizaba, de refugiarse en su mundo laboral, que es lícito y debemos trabajar y debemos ser responsables con nuestro trabajo, pero lejos de refugiarse en eso, él no paraba de pensar, vivía preocupado por la obra de Dios. Y yo creo, queridos hermanos, que en nuestro tiempo debemos dar gracias por aquellos que en otro tiempo se han preocupado por la obra de Dios, que han sido capaces de dejar sus labores, sus trabajos, para dedicarse a servir al Señor para otros. Y tenemos que dar gracias también por aquellos que sirven en obras sociales, que dedican su tiempo, sus labores para la vida de otras personas. Pero tenemos que dar gracias también por los pastores, aquellos que hubo antes de nosotros, los que hay ahora, los que el Señor está permitiendo que en este tiempo estén pastoreando y sirviendo al Señor, enseñando su palabra. Y tenemos que dar gracias también y pedir al Señor por aquellos que vendrán, por aquellos que velan, como dice Hebreos, capítulo 13, el versículo 7 y también el versículo 17, aquellos que velan por nuestras almas. Tenemos que dar gracias por estos hermanos que dedican su tiempo para servir al Señor, por aquellos que siguen llorando por la obra de Dios, por aquellos que siguen orando por la obra de la Iglesia. Lo que estaba sucediendo no solo le entristecía a Nehemías, sino que quebrantaba su corazón, le enfermaba, como dice estos versículos que hemos visto del capítulo 2. ¿Por qué está triste?, le pregunta el rey, tu rostro. Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Le enfermaba, y el rey descubre que algo le pasa a Nehemías y le pregunta, ¿verdad?, en el versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro?
¿por qué está triste tu rostro? Y dije al rey, el versículo 3, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está y sus puertas consumidas por el fuego? Es muy difícil, queridos hermanos, cuando se ama la obra de Dios, estar al margen de lo que ocurre. No podemos tener nuestro pensamiento solo y exclusivamente en lo que son nuestros intereses. No podemos estar al margen de lo que está ocurriendo en la vida de la Iglesia. El versículo 4, entonces oré. Dice el versículo 4 del capítulo 2, me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces oré. Los problemas Nehemías tenía costumbre de llevarlos a su Dios en oración. No sabía qué contestarle al rey en ese instante, en ese momento. Tenía que responder al rey, pero antes de dar una respuesta. Entonces oré a Dios. Entonces oré al Dios de los cielos. Y tras la oración, Nehemías toma su decisión. Envíame a Judá y yo la reedificaré. Y es su petición al rey. Pídeme lo que quieras. Dice el rey, pues envíame. Quiero servir a mi Dios, quiero servir a mi pueblo, quiero estar allí. Envíame a Judá y la reedificaré. Nehemías sabía dónde estaba su sitio, que era en la ciudad de sus padres. Sabía que tenía que estar con su pueblo. Y yo creo que siempre, como lección para todos nosotros, es importante saber dónde estamos y para qué. ¿Dónde estamos y para qué? Y no estamos aquí para calentar un banco, para pasar un rato. No nos congregamos para estar juntos, pasarlo bien. Creo que siempre hay algo importante que tenemos que saber. ¿Para qué el Señor me quiere a mí? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de mi vida? Aún en mi juventud o en mi ancianidad, donde esté, con la edad que tenga, ¿qué quiere el Señor de mí? Entendía que lo primero era el servicio a su Dios. No piensa en que otros pueden estar en mejores condiciones de hacerlo, de reedificar, de ayudar, de intentar reconstruir todo lo caído, sino que sintiendo el peso, él dice al rey, envíame a mí. Y querido, estas palabras siempre que pasas por este libro, pasas por este capítulo, pasas por estos versículos, vienen a mi mente aquellas palabras también de Isaías, del capítulo 6, que no vamos a leer por causa del tiempo, pero aquellas palabras del profeta, dice, ¿y a quién enviaré? Dice Jehová. Y Isaías tiene que responder, envíame a mí. Ahora, ¿qué hace? En este caso Nehemías, porque va y naturalmente pues vuelve a Jerusalén y como una persona que quiere servir
y quiere estar al servicio de su Dios y sirviendo también a su pueblo, pues estudia sobre el terreno primero qué hay que hacer y por dónde empezar. Los versículos 13 y 15 de este capítulo 2 dice que: y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, sacerdotes, ni a los nobles. Él quería observar, quería ver el daño que había y cómo había que hacer para reconstruir. El hombre que quiere trabajar en la obra de Dios tiene que conocer personalmente la tarea a ejecutar, y eso implica una gran dedicación. Trabaja mientras otros descansan, mientras otros duermen, mientras el pueblo duerme, él visita la ciudad. Subí de noche, dice, y observé lo que es verdaderamente urgente. No entra Nehemías allí a la ciudad como un elefante entra a una cacharrería, destruyendo todo. Lo que él tenía que hacer era unir, trabajar y comprometer primero su persona y comprometer también al pueblo. Pronto se da cuenta de que la obra no era de un hombre solo, que lo que había que hacer no era él solo. Él volvía, quería servir, quería trabajar, pero no era una cosa que él podía hacer solo. Y los versículos 2, 17 y 18, él ve la necesidad de que para llevar la obra de Dios adelante había que integrar a todos en el trabajo. Había que motivar al pueblo, había que hacerle recapacitar de su actitud, había que concienciar a los hombres, a la familia, a los jóvenes, a los mayores, a todos a levantarse y reedificar. Nehemías pone delante del pueblo una meta concreta y posible. No habla de problemas cuando les habla, sino presenta soluciones a los problemas. Y creo que esta siempre debe de ser nuestra labor dentro de la Iglesia. Nuestra observación, podemos ver algo que no pueda estar bien, pero siempre intentando dar solución a los problemas. Y nuestra labor siempre debe ser de unir y de cooperar, pero siempre llevarlo delante del Señor en oración. Bueno, que el Señor bendiga su palabra, y no hemos dejado mucho tiempo, pero perdonad